Muy buenos días, niño de tercer grado. En el área de personal social veremos el tema de las culturas preincas. El propósito es valorar y cuidar los restos arqueológicos que nos dejaron los habitantes preincas en el Perú. Observen esta imagen y luego responden a las siguientes preguntas. Las imágenes presentadas, ¿a qué culturas pertenecen? Muy bien. Cada figura representa a una cultura, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué personajes fueron representados en sus mantos y ceramios? Muy bien, muchos, así como se observa en la imagen, representan a animales, a personajes, a sus dioses, en la cual los personas, los habitantes de cada cultura creían. Ahora vamos a ir conociendo algunas características de cada cultura. Por ejemplo, en la cultura chavín. En el periodo formativo, en los Andes se inició en el año 1500 a.C., con el desarrollo de la cerámica. Fue una época de dominio de la agricultura. Aquí se construyeron grandes templos e inicio del empleo de los metales. En este periodo destacaron tanto Chavín como Paracas. Pero Chavín fue una de las primeras civilizaciones del Perú. Se desarrolló entre los años 1000 a.C. hasta 200 a.C. ¿En dónde? En el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, entre los ríos Mosna y Huachexa. Entonces, Chavín estaba dirigida siempre por los sacerdotes. ¿A quiénes dirigía? ¿A quiénes mandaba? A la clase de campesinos, a los pastores, a los artesanos. La cultura chavín estuvo eminentemente basada en la agricultura, pero también desarrollaron la crianza de animales y pesca. A los chavines se les considera como los difusores del cultivo de maíz en el mundo andino. En su escultura, esculpieron la piedra con gran destreza. En ella hicieron representaciones de animales como felinos, serpientes y aves de rapiña. También son muestras de su arte lítico. Aquí realizaron el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello y las cabezas clavas, como pueden observar en las imágenes que se encuentran a la derecha. También tenían un fin ceremonial en su cerámica, en donde representaban también felinos, aves y serpientes. Estos cántaros eran globulares con haz estribo, pico con reborde y eran además monócromas. Y eso lo pueden observar en la parte izquierda. Ellos utilizaban un solo color, que era el color de la piedra, como un plomo. También construyeron grandes edificaciones en forma de U. Usaron el barro y la piedra. El centro más importante de la cultura chavín es el templo de Chavín de Huántar. Ahora, un poco más de la cultura de Paracas, de algunas características de la cultura Paracas. Primero, que se desarrolló en Ica. Muy bien. Recibe su nombre de los vientos Paracas, corrientes de aire que se producen entre el desierto y el mar de la costa sur del Perú. La cultura Paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. y 500 después de Cristo, en la provincia de Chincha, que queda en Ica. La cultura Paracas, los dominantes eran los sacerdotes. ¿Y a quiénes dominaban? A los campesinos, a los pescadores.
Paracas tuvo dos etapas, que fue Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas se caracterizó porque las tumbas eran en forma de botella y lo podemos observar en la parte izquierda. Algunas alcanzan hasta 8 metros de profundidad. Y Paracas Necrópolis eran cementerios, construcciones rectangulares semisubterráneas que parecían ciudades habitadas por muertos, que también lo pueden observar en la parte izquierda de abajo. En cuanto a la textilería, sus tejidos se encontraron entre los mejores del mundo. Fueron fabricadas con lana de camélido, algodón y para los tintes emplearon minerales o vegetales. En sus tejidos representaban a sus divinidades. También fueron expertos en las deformaciones craneanas y en las trepanaciones craneanas. ¿Qué son trepanaciones craneanas? Pues las trepanaciones craneanas consistían en perforar el cráneo para extraer un pedazo de hueso dañado. Y lo pueden observar en la parte de en medio de los 4 textos, donde hay personas realizando un tipo de operación a otra persona. Y en la parte derecha podemos observar el cráneo con un orificio, donde está el cráneo trepaneado. Y también fueron expertos en técnicas de momificación. Es decir, como podemos observar en la parte de abajo, a sus muertos los colocaban como sentados y luego los envolvían en varios mantos que ellos mismos confeccionaban. En su cerámica era de forma globular, acalabazada, es decir, en forma de calabaza o zapallo, que representaban una base plana y 2 picos. La forma de pintado es mediante la técnica de precocción. Son conocidos, los paracas son conocidos los complejos complejos arqueológicos, por ejemplo, de la Huaca Santa Rosa, también tenemos el complejo Soto y Huaca Alvarado, los cuales guardan los mejores secretos de Paracas. Ahora con la cultura nazca, Nazca se ubicó también en el departamento de Ica. ¿Sabías que los nazcas eran considerados los mejores astrónomos y pintores del Perú? ¿Por qué? Ahora vamos a descubrir por qué. Ellos se basaron fundamentalmente en la agricultura. Son considerados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo. ¿Por qué? Porque construyeron acueductos. Y también eran cazadores de cabezas trofeos. Su capital fue Cahuachi, considerado como el principal centro administrativo y de culto de los Nazca. Fue un estado militarista y guerrero. Sobresalieron en la cerámica, astronomía, ingeniería hidráulica y arquitectura. En astronomía, ¿por qué? Porque eran considerados los mejores astrónomos. Porque mediante las líneas de Nazca, situadas en la pampa de San José, se creía, o según María Reicher, que fue un calendario agrícola en el que se guiaban los Nazca. Y también eran considerados los mejores pintores del Perú antiguo. Su cerámica fue la más fina, excelentes dibujantes, que podemos observar en la imagen que se encuentra a la derecha en la parte de arriba. Y en la religión, su dios supremo era un felino, un pez o un ave. Ellos eran cazadores recolectores, cazadores de cabezas trofeos. Y las líneas de Nazca eran un lugar numerosos rituales donde realizaban numerosos rituales a sus dioses. En la parte izquierda, las imágenes de la izquierda pueden observar algunas de estas líneas de Nazca. En cuanto a la cultura mochica
se desarrolló en el departamento de La Libertad. En el departamento de La Libertad. Aquí todas sus construcciones fueron hechas a base de adobe, la huaca, sol y de la luna. Su base económica fue la agricultura, para la cual construyeron diferentes canales de irrigación. Los mochicas constituyeron una sociedad clasista, es decir, habían varias clases en la cultura mochica. Y el que ocupaba el primer lugar eran los aristocracia militar, los militares, y a estos se les llamaban el Sie-Wish. Luego le continuaba el Corie y luego el sacerdote, y al final teníamos al pueblo. Los mochicas innovaron la tecnología y producción metalúrgica. Su más importante proeza fue dorar el cobre con una sofisticada técnica. Ellos también se caracterizaron por sus dioses castigadores. A la cultura mochica también se le denomina como cultura moche. Los mochicas fueron excelentes navegantes provistos de caballitos de totora, en la cual se movilizaban. Ya tenían cerca de 3.000 años esos caballitos de totora, 3.000 años de antigüedad. Según Álvaro Cockburn Larco, los mochicas conocieron un sistema de escritura que fue la escritura payaiforme, en la cual ellos escribían con puntos, líneas, imágenes. Sus templos servían como tumbas para sus gobernantes. Y uno de esos gobernantes fue el señor de Zipán, de la cultura mochica. Y aquí ellos trabajaron también el oro, la plata y piedras preciosas utilizaron para las joyas. ¿Y cómo se pudo descubrir esto? Pues le voy a contar una historia. ¿Cómo se descubrió el señor de Zipán? En febrero de 1987, cuando el doctor Walter Alba y el arqueólogo Luis Chero y su equipo decidieron excavar en la zona de Zipán, al norte del Perú. Al poco de comenzar las excavaciones, los hallazgos fueron realmente sorprendentes, pues encontraron en una tumba el esqueleto de un guerrero con los pies cortados. Y justo debajo de aquel guerrero, a unos metros más de profundidad, estaba lo que eternamente debía permanecer oculto: una cámara subterránea de 25 metros cuadrados. Cuando se quitó las vigas que sellaban la cámara, la sorpresa fue mayor, y eso lo podemos observar en la imagen de la izquierda, en la parte de abajo, en la parte derecha de abajo. Ahí estamos observando donde se encontró al señor de Zipán. Pero, ¿sabías que el señor de Zipán no estaba solo? A su lado se encontraron esqueletos de 2 soldados, también cubiertos de oro y turquesas, y estos se encargaban de protegerlos en la vida eterna. Además, también se encontraron 2 mujeres, que probablemente serían sus esposas, y otra mujer más, y un niño y un perro. Entonces, y dentro de ellos, de él, estaban las piedras preciosas. Se encontraron muchas joyas. Estaba vestido con muchas joyas, y en la cual lo podemos observar en la imagen de la parte izquierda de abajo, que lo encontraron con muchas joyas. En la cultura tiahuanaco, que se desarrolló en el departamento de Puno, a orillas del lago Titicaca, se desarrolló entre los años 200 y 1000 después de Cristo, en la meseta del Callao. Tiahuanaco funcionó como centro político religioso de la cultura del mismo nombre hasta casi el año 1100. Su época de mayor esplendor fueron los años 600 y 900 después de Cristo.
Los tiahuanacos construyeron andenes. La base fue la agricultura y la ganadería. Criaron también auquénidos, realizaron el comercio, donde emplearon el charqui, el chuño y el bronce. Sembraron maíz, yuca, oca, frutos, papa, en la cual ellos los deshidrataban y obtenían el chuño. Era un estado teocrático, es decir, los gobernantes eran los sacerdotes. También se consideraban los creadores del ayu. Era una sociedad de pastores y guerreros. Sobresalían en la arquitectura monumental, en la escultura y en la cerámica. En la cerámica era polícroma, es decir, utilizaban los colores rojo, blanco, anaranjado en su cerámica. El más representativo es el vaso ceremonial, que es el quero, y lo podemos observar en la parte izquierda de arriba. Ese es el vaso ceremonial que se les llama quero. Realizaron representaciones naturales de pumas, auquénidos, cóndores y serpientes. En su arquitectura fue megalítica, es decir, que utilizaron piedras de gran tamaño y monumental. Usaron grapas de cobre para poder unir esos bloques de piedra. Su arquitectura tuvo motivos religiosos. Por ejemplo, el Palacio de Calasasaya, la Portada del Sol, en la cual la podemos observar en la derecha, la parte de arriba. Ahí estamos observando la Portada del Sol. En cuanto a la metalurgia, se descubre el bronce. Se usa también el oro laminado. Ellos rendían culto a un dios que se llamaba, le llamaron Viracocha, al dios Viracocha. Y que ese dios lo podemos, la figura lo podemos observar en la parte izquierda de abajo. Ahí tenemos al dios Viracocha. Y ese dios es el que está también en la Portada del Sol. Ahora, la cultura chimú. La cultura chimú se desarrolló en el departamento de La Libertad. Esta cultura fue descubierta por Federico Max Uhle en el año 1902. La textilería, el hilado, consistía en la práctica manual y elemental de unir un conjunto de hilos. Es decir, utilizaban el hilado, unían varios hilos para poder tener un hilo mucho más largo, mucho más extenso. En esta labor inicial de la textilería se utilizaron diversos instrumentos, como el uso. El uso es un instrumento manual confeccionado por una varita pequeña. También los chimú construyeron embarcaciones, como fueron los caballos de Totora. En su cerámica, en sus ceramios, los chimús cumplieron dos funciones. Realizaban sus cerámicas como recipientes para el uso diario o doméstico, y también realizaban cerámicas de uso ceremonial para ofrendas de los entierros. En los artesanos chimú trabajaron los metales en talleres divididos especializados de los metales. Es decir, trabajaron el enchapado, el dorado, el estampado, el vaciado, a la cera perdida, el perlado o filigrama. Como pueden observar aquí, en su metalurgia, no solamente utilizaron el oro, también utilizaron otras piedras, en la cual lo podemos observar tanto en el cuchillo que está a la derecha de arriba y el tumi, el famoso tumi, que lo observamos en la parte derecha de abajo. También se puede ver que la influencia de algunas ciudades, como la podemos observar en la izquierda de arriba. Esa es una de las ciudades que construyó la cultura chimú, que fue Chanchan. Es el más importante exponente de la cultura chimú. Muy bien. Ahora, el culto en que tenían los chimú estaba dedicado a la luna, debido a su influencia sobre el crecimiento de las plantas.
los mares y a su utilización como marcador del tiempo. Aquí su dios se le llamaba el Nailán. Como pueden observar, en la parte de abajo podemos ver una imagen si se acuerdan de alguna historia del Nailán. Creo que sí la han de haber escuchado. Y si no, en algún momento lo van a escuchar y lo vamos a ver. Chicos, ¿sabías que los descubrimientos arqueológicos nos enseñan mucho acerca de la forma de vida y las costumbres de los antiguos pueblos que ocuparon nuestro país? Por eso es necesario que nosotros cuidemos estos restos arqueológicos a fines de evitar su desaparición, porque mientras más se dañen, se van a deteriorar y ya no van a existir. Y esto es lo que son evidencias que nos dejaron nuestros antiguos pobladores de los pre-incas. Muy bien, chicos. Gracias por su atención y por haber escuchado esta clase, la primera clase de la 4ª unidad. Nos vemos en la siguiente semana.